Aleluya. Y voy a hablar bajo el tema Dios te está hablando. Al que está al lado ahí dígale, Dios te está hablando. Siempre ha sido una cuestionante de muchas personas cómo Dios habla. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, a veces, a mí me han preguntado mucho como pastor, ok, usted habla de que Dios habla. ¿Cómo es que Dios habla? Y uno de los grandes errores de la humanidad, y voy a incluir la iglesia, los grandes teólogos y entendidos, es querer estandarizar a Dios. Dios no es estándar. Dios con cada quien trata en particular y habla de la forma que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Él es soberano y a Dios no podemos ponerlo en un cajón, en un cuadro y decir Dios es de esta forma. Porque Dios habla y es registrado en la Biblia y vamos a ver algunos ejemplos. Dios ha hablado de diferentes formas. Se le ha revelado a diferentes personas y aún sigue hablando. Ahora, tenemos que significar también que el apóstol Pedro dice que la palabra más segura que tenemos es la Biblia. Y eso era porque parece que Dios se estaba adelantando a las tantas palabras que aparecen ahora sin fundamento, a las tantas gente hablando diciendo que Dios le habló, pero no tiene fundamento bíblico. Todo lo que contradiga lo que está escrito no viene de Dios. Todo lo que contradiga, no importa la boca que salga y qué tan pueda proclamarse apóstol, obispo, pastor, profeta, lo que sea, si contradice a lo establecido por Dios y a las leyes bíblicas, no es de Dios. No hay que ser un gran entendido y tener una gran revelación. En los últimos tiempos, la iglesia está sumergida en hombres y mujeres hablando y diciendo que Dios le habló, pero su vida no corresponde con el mensaje que están llevando. Y creo firmemente por la Biblia que uno de los modelos a seguir, o más bien el principal modelo a seguir, vino a esta tierra. Y no solamente vino a decir y a establecer que Dios era nuestro Padre, sino que modeló en toda su manera de vivir, la forma de vivir como hijo en esta tierra para agradar al Padre. Y me refiero a Jesucristo, Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Entonces, una cosa es hablar un mensaje y otra cosa es vivir el mensaje. Y quiero referirme en este contexto porque Dios, algunos profetas, como dice aquí el escritor a los Hebreos, habló, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia no dice si fue en voz audible o fue en su espíritu, pero la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Cómo fue? No establece la Biblia si fue en voz audible. Pero Dios también se le aparece a Moisés y ahí sí le habla en voz audible. Porque Moisés se iba acercando a la zarza y Moisés lo escucha y entra en una conversación. Pero hay otras ocasiones en que Dios no necesariamente habla, sino que te muestras cosas para que tú aprendas que Dios te está hablando. Pero me sorprende la forma a veces de cómo Dios nos la pone o se la puso a algunos profetas y eso no ha cambiado. Se la pone difícil para hacerle ver que Él está hablando, cuando pudo haber sido fácil. Por ejemplo, a Jeremías Dios pudo haberle dicho, mira, mi pueblo es como el barro, que yo puedo derribarlo
destruirlo y volverlo a hacer. Pero no lo hizo así. Le digo a Jeremías, quiero que vaya al alfarero y te dé cuenta y observe. Jeremías obedece, era un hombre de Dios que obedece, va al alfarero y ve que el alfarero está en la rueda, tiene la vasija, se deshace, se le cae, se rompe en pedazos y vuelve y la toma y vuelve a hacer la vasija de nuevo. Entonces viene palabra de Dios y le dice, escucha bien Jeremías, así es mi pueblo. No importa que se caiga, y por si alguien está aquí y se ha roto en pedazos, si tu corazón está hecho trizas, hay un Dios en esta mañana que puede reconstruir tu vida y tu corazón. Porque Dios no cambia. Es verdad que en ocasiones hay hombres y mujeres que Dios que la vida lo ha deshecho, pero hay un Dios que reconstruye. Aleluya. También podemos encontrar al mismo Jeremías hablando de las cisternas rotas. Dios pudo haberle dicho, mira mi pueblo como una cisterna rota, que le echan agua y se va. No, Dios tiene que llevarlo a una cisterna rota y cuantas cosas. O sea, lo hace gráfico. Pero el que más quiero resaltar, que yo hasta pena me da cuando lo menciono, por si alguien no entiende la palabra pena, me duele por él. Y me refiero a Oseas. Dios pudo haberle dicho a Oseas, mira, mi pueblo es, forma de Dios hablar, mi pueblo es como una adúltera o como una prostituta, vamos a arreglarlo, como una mujer trabajadora social, que le dicen ahora porque lo han ido acomodando, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dice al profeta, el hombre de Dios, ve y toma una adúltera como esposa, hónrala, ten hijo con ella. Pero le advierte, pero como quieres, se te va a ir. Y después que se va, le dice, vuelve y búscalo otra vez. Aleluya. Mire, eso da hasta pena. Yo me imagino al hombre de Dios frente a un cabaret buscando esa mujer. ¿Qué diría la gente? Sin embargo, había algo encerrado en eso. No tenía nada que ver con Oseas. El mensaje era, o sea, así es mi pueblo. Yo lo he amado, lo he honrado, lo he puesto en alto, le he dado nombre y como quiera me son infieles. ¿Vea qué forma de hablar? Pues no tenía que pasar. ¿Qué hacer que Oseas pasara ese trote? Ahora, ¿usted cree que usted y yo en este tiempo vamos a marcar la diferencia? Dios sigue hablando. Hay situaciones que nos acontecen a nosotros que no es porque es que te tienen que pasar para que usted sepa que Dios le está hablando. Conozco a alguien que, dos personas, uno que estaba enfermizamente enamorado de alguien, pero la persona lo rechazaba. Era cristiano. Y vino palabra de Dios justamente como a Jeremías y a los profetas. Y le dijo, ¿sabe? No se trata de ese enamoramiento que tú tienes. Se trata de que tú entiendas que así he estado yo detrás de ti. Y tú nunca me has hecho caso. Quiero que comprenda que te amo. Y por eso he puesto el rechazo en esa persona, para que tú entiendas el mensaje y lo viva. Nunca será tan poderoso un mensaje cuando usted ha vivido ese mensaje. Por eso Jesús le dijo a los escribas y los fariseos, ustedes hablan de un Dios que le han hablado, yo hablo de un Dios que yo he visto. Por eso el mensaje de Jesús era tan diferente a los escribas y los fariseos. Aleluya. Por eso el mensaje de este tiempo ha perdido poder. Y me refiero a todo general. Porque tiene demasiado humanismo. Demasiado protagonismo humano. La palabra de Dios es la que causa poder en el
Espíritu Santo. Porque la gente quiere hablar y siempre que se hinca a orar y lee la Biblia es buscando mensajes para otro, pero a ti, ¿cuándo Dios te va a hablar? Aleluya. Pues mira al que está al lado y diga, Dios está hablando. Entonces, buscamos que Dios le hable a otro, incluyendo la iglesia, que cuando escuchamos un sermón, lo primero que piensan es, si fulano hubiese estado aquí, ese mensaje era para él. No, el mensaje es para ti en esta mañana. Hay cosas que te están aconteciendo que Dios lo que quiere es que te pare, que entienda que hay situaciones que pasan justamente para que coja cabeza. Y la otra persona es, porque dije que eran dos, ese es enamorado, pero el otro ya estaba casado y su pareja lo rechazaba y no lo entendía. Dice, será endemoniada que está. Cuántas cosas y juicios vienen por ahí. Y vino palabra de Dios y le dijo, ¿ve cómo te sientes? Rechazado. ¿Ve cómo te sientes? Hay un pacto, hay un acuerdo. ¿Sabe lo que yo siento ahora cuando yo quiero que tú ores? Que tú entres en intimidad, que tú entres en mi presencia. ¿Sabe el rechazo que yo siento de ti? Aleluya. Cayó postrado llorando ante la presencia del Señor. Luego que vino el mensaje, todo cambió entonces con la pareja porque Dios quería hablarle. Hay situaciones en nuestra vida que simplemente Dios la permite para que aprendamos que Dios está hablando. Porque Dios habla de muchas maneras, aparte de lo que dice la Biblia. Nos enseña, nos hace vivir el mensaje. Nos hace que nosotros comprendamos, porque mire, por ejemplo, ¿usted cree que Jonás fue fácil? ¿Cómo Dios le habla a Jonás? Y tener que pasar por esa, para entonces ir a llevar un mensaje. Y Jonás sabía, porque le dice, mire, el problema es, ¿por qué yo me estoy negando? Le dice a Dios. Porque el asunto está que yo voy ahora diciéndole a Nínive que Dios lo va a destruir en 40 días. Ellos cogen y se arrepienten, escuchan el mensaje. Entonces tú lo perdonas y no pasa nada. Y yo se voy a quedar en la fea. Justamente. Como él lo estaba pensando. Fue y llevó el mensaje hasta el rey, hasta los gatos, todo el mundo en ayuno. Quebrantamiento total ante Dios. ¿Qué hizo Dios? Pasan los 40 días y no pasó nada. Y Jonás se puso bravo, como muchos de nosotros. Y Dios le dice, Jonás, tú estás enojado. En gran manera estoy bravo. Le dijo a Dios, léalo ahí en el libro de Jonás. Estoy bravo, estoy quillado. Así mismo usted lo está oyendo. ¿Cuánto de nosotros Dios nos habla? Y con lo que nos está hablando, lo que nos ponemos es bravo. El único plan de Dios para ti y para mí cuando nos habla es que nos acerquemos a Él y cambio y bienestar de parte de Él. Fue lo que le proclamó Pedro en el libro de los Hechos: arrepentidos y convertidos para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Aleluya. Entonces Dios sigue hablando. Él habló por medio de los profetas, pero la gente no hacía caso. Habló tantas veces mensajes. Desde Génesis Dios empieza a hablar. Desde que el hombre cayó, que fue separado de la presencia de Dios, Dios siempre ha tratado y ha llamado hombres y mujeres ¿a qué? A que el pueblo se acerque. Llegó un momento que traje el sacrificio, porque no voy a entrar en detalle porque sería muy largo, habría que haber una serie del sermón. Trajo, ¿verdad?, el sacrificio de los corderos para acercarlo, para que como perdón del pecado, pero no funcionó. Porque llegó un momento que la gente se acostumbró tanto que pecaba y llevaba el sacrificio, pecaba y llevaba el sacrificio, que Dios dijo, yo estoy cansado de eso ya. No me agrada, no me traiga más eso. Y en el tiempo de Jesús,
La Biblia establece que cuando Jesús llegó al templo, había un mercado allá. Mire si se puso difícil la cosa. Porque los sacerdotes, que eran unos charlatanes, le pusieron la cosa fácil. Parece a este tiempo. Le puso la cosa fácil a los feligreses. Para que no tengan, pero buscando su beneficio. Para que usted no tenga, como hay que comprarlo, usted no tiene, lo que vamos a hacer es que se lo vamos a vender aquí. Y le vendía los animales ahí alrededor. Y se convirtió, como dijo Jesús, mi casa no es casa de mercado, es casa de oración. Aleluya. Ahora, esa forma en que Dios habla brusco muchas veces, que te llama la atención, no le gusta a la gente. A la gente, cuando se habla un mensaje de corrección, de arrepentimiento, de cambiar de vida, aunque seamos cristianos, a la gente no le gusta, ponen bravo. Ese pastor habla demasiado duro. Quien le está hablando, sabe lo que está hablando. Son muchas las veces que Dios me ha hecho vivir cosas y después me dice, eso es para ti. Y no tengo que predicarlo, yo tengo que vivirlo. Que son cosas diferentes. Aleluya. El asunto está que no puedo leer la Biblia solamente para venir a predicarle a ustedes. ¿Y a mí qué me dice la Biblia? ¿Qué hace la Biblia en mi vida? Que creo que es lo que nosotros debemos aterrizar. Pero Jesús en un momento le dijo a los discípulos y al pueblo en general, porque el día antes había multiplicado los panes y los peces y habían comido y todo el mundo salió lleno y sobró. Al otro día, la gente que comió de eso andaban buscando a Jesús. Y Jesús le vino con un mensaje fuerte ese día. Ustedes no me buscan a mí porque quieren escuchar la palabra. Ustedes andan en busca de panes y peces. La pregunta está en esta mañana en el aire. ¿En qué buscas tú en esta casa? ¿Qué buscas tú en la iglesia? Si no buscas a Cristo para ir al cielo el día que suene la trompeta, tu estar aquí es equivocado. La razón principal de estar en una congregación es crecer en Cristo y llegar a la estatura del varón perfecto, santificarte, purificarte, limpiarte, ser corregido, ser tratado, para formar en ti y en mí el carácter de Cristo, para que el día que Cristo venga por su iglesia no te quedes, sino que parta con Él. Lo demás, esto entre nosotros. Pero eso no tiene nada que ver con salvación. Que usted dé un abrazo, que eso es familiar aquí abajo. Eso es parte del cuerpo, como yo decía ahorita. Pero el propósito eterno de Dios en Cristo es salvación. Él vino a buscar lo que se había perdido, dice la Biblia. Él vino a restaurarlo. Dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Dice el apóstol Pablo en Corintios. Entonces, cuando Jesús le dijo esto, la gente se puso brava y se fueron un grupo. Pedro, preocupado por la obra. Pedro, preocupado por la... Señor, la gente se está yendo, ese mensaje es duro. Y Jesús se la tiró más fuerte a ellos entonces, porque eso tiene un poquito más de conocimiento. Ahora déjenme decirle algo ahí, aprovechar. El que tiene revelación, aunque le digan lo que digan, el que sabe quién es Dios, no se mueve por cualquier cosa. Sabe quién es Dios y dice, me lo están diciendo a mí, lo voy a asumir, lo voy a aprender y lo voy a poner por obra. ¿Sabe lo que dijo Pedro cuando Jesús dijo, si usted quiere váyase también? Pedro dijo, no, ¿y para dónde vamos a coger? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque a Pedro, que fue el primero que se le reveló Cristo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él tenía y sabía quién era Jesús. ¿Para dónde va a coger? Aleluya. Entonces, aunque el mensaje sea fuerte, muchas veces Dios te está hablando. Y hay situaciones, por ejemplo, esta es una que a la gente no le gusta que hable, ni a mí me gusta hablarlo. Pero hay gente, amado, que no sale de una económicamente. Viven con una crisis, con una miseria, una pobreza, una cosa que no nos pasa. Hermano, Dios te está hablando, eres infiel. Arregle su vida con Cristo.
no está diezmando, da de los que te sobra, no te propone en el corazón traer nada, saca, entra la mano en el bolsillo el domingo después que llega, nunca piensa, como dice el apóstol Pablo, que la gente da como propuso en su corazón. Muy pocas veces una propuesta del corazón la que usted trae aquí. Usted saca de lo que trae en el bolsillo, entre la mano, y si ve una papeleta de 2,000, reprende al diablo y coge una de 100. No hay una propuesta, y si no es en el orden bíblico, no hay bendición. Entonces a veces, amado, no, que ore por mí, porque, señores, no te va a ir bien si no cumple con lo que dice la Biblia, porque hay principios. Sonría que Cristo le ama. Lo que dice la Biblia es que debemos, que seamos fieles. ¿Quién es el beneficiado en que usted sea fiel? Dios no. Dios no necesita su cuarto, ni yo tampoco. Usted necesita ser bendecido. Y la llave para abrir eso se llama diezmos y ofrenda. Y eso es lo que dice la Biblia. Aunque muchos lo critican, amado, esto no es un evangelio de prosperidad, es evangelio de la Biblia. Para aquellos evangélicos que dicen, no, porque Jesús no habló de diezmo. Es verdad que no habló de diezmo. Jesús vino a enseñar a los escribas y los fariseos en lo que ellos estaban fallando. En diezmo y ofrenda no había problema porque ellos eran fieles. No había problema. Ellos tenían problema en qué? En la exhibición de lo que hacían. Dice, Jesús les reclamó cuando la viuda y aquel que pasó con la papeleta más grande para que vieran que daba. Ese dijo, no, eso no funciona. Ahora, en San Mateo 23, versículo 23 dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, ¿por qué no enseñó solo los diezmos? Justamente porque eso era necesario. Ahora, la hipocresía sí lo estaba matando, eso se lo estrujó en la cara. Aleluya. Entonces, muchas veces, amados, no crecemos, no estamos en el orden bíblico y entonces le echamos la culpa a Dios. Yo me temo que aquí no hay más culpable que usted y yo. Porque Dios cumple, es lo primero. Dios es serio, sus promesas son fieles. Si no te está funcionando el evangelio, no busque culpable, asuma su responsabilidad. Lo voy a repetir. Si el evangelio de Cristo, el reino de Dios no está siendo funcional en tu vida, en tu casa y en la mía, no busque la quinta pata al gato, como decimos los dominicanos. El problema es usted y soy yo. Asuma su responsabilidad y si es necesario empezar de nuevo, inicia hoy, que hoy es un buen día para reiniciar en Cristo Jesús. Porque nunca es tarde. Y voy a apelar la frase que siempre uso. Es preciso detenerse y empezar de nuevo que seguir mal. Aleluya. Entonces Dios sigue hablando. Cada vez, si usted es infiel, pero no hay, dice un dicho también, que yo no estoy de acuerdo, pero lo dice, que delante del ahorcado no se puede mentar lazo. No hay una gente que se sienta más indignado que un infiel cuando hablan de diezmo. Gloria al Señor. Entonces, Dios sigue hablando. Tenemos que aprender lo que dice la Biblia. Hay conceptos que no van a ser violados. Por ejemplo, voy a tomar algo actual para incluirlo en el sermón. Si usted no es entendido en los tiempos, no se va a dar cuenta que esa guerra que hoy está en ejecución, Dios está hablando. Eso no es una guerra por estar ahí y que se antojó Israel tirar. No, eso no es así. Dios está hablando y le está diciendo a la iglesia, abre los ojos porque Cristo viene por su iglesia. Afirma tu fe porque lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Lo que está diciendo, lo que dice la profecía, es fiel el que lo dijo. Dios sigue hablando con esa guerra. ¿Y en qué me está hablando? ¿Saben qué? Que no descuide tu fe. Y que Dios es fiel. Y que Dios defiende a Israel. Aleluya. Mire, eso parece el pleito del huevo y la piedra. Usted sabe
sabe lo que es una nación de 100 millones de gente? ¿Qué es Irán? Israel apenas tiene como unos 10 o 12. Ese pleito no sale humanamente. Depende con el apoyo con quien usted vaya. Y yo no estoy hablando, gloria a Dios por Estados Unidos, que apoya a Israel y otras naciones. Pero el mayor apoyo que tiene Israel no es de Estados Unidos. Es del Dios que es fundador de ese pueblo. Y que pesa promesa, quiera usted o no, lo cree o no, quiera apoyar a Israel o no, esa promesa está vigente para Israel. Y no van a pasar de cumplirse. Entonces, amados, en eso también Dios nos está hablando. ¿Qué dice la Biblia en San Mateo, en Lucas, en Marcos? Que habrán rumores de guerra y guerra. Entonces no es para que se asuste. Lo primero que dice, no os turbéis. No se turben, tranquilo. Es necesario que pase. Me apena mucho que la gente cuando ve, por ejemplo, creo que en esta semana pasada, un hijo mató a su madre o a su padre. Vi una mujer ahí en las redes sociales diciendo que su hijo la quería violar y quería matarla. Pero eso puede sorprenderme a mí como cristiano. No puede sorprenderme. Dios me está hablando y está diciendo lo que dice la Biblia, que no habrá hijo para padre ni padre para hijo. Dios me está hablando. Pero no hay uno más sordo que uno que no quiere escuchar. Aleluya. Entonces a veces nos hacemos los sordos, pero Dios está hablando. Entonces tenemos que comprender, amado, que cada vez que escuchamos a alguien predicando de la situación en que estamos viviendo, no diga, este seguro lo sabe, no diga, Dios me está hablando. Pero es preciso, o es más fácil para mí decir, no, yo voy a dejar para después. La Biblia establece que Dios habló por medio de los profetas de muchas maneras, como le estaba explicando. En forma literal. Por ejemplo, voy a mencionar también a Ezequiel, que aquí estuvieron predicando, creo que el domingo. Podía haber sido el texto que tomara incluso. A Ezequiel Dios lo llama en una visión y le demuestra un valle de huesos secos. Seco en gran manera, dice la Biblia. Y multitud. Y dice, ¿vivirán esos huesos? Yo no sé, será, tú nada más sabes tú. Y se profetiza sobre los huesos. Y van a vivir. Y él profetizó. Y vino carne, vino espíritu, tendón sobre tendón. Entonces vino la palabra de Dios. Dice Ezequiel, todo esto que tú has visto no se trata de ti, es mi pueblo. Ve y dile a mi pueblo que ellos son un montón de huesos secos, pero que aunque estén secos, ve y profetízale que van a revivir de nuevo, que lo voy a levantar. Así que si usted se siente como muerto, hay un Dios que te dice en esta hora, yo he venido para que tengas vida y para que le tengan abundancia. Entonces, amado, mire cómo Dios habla. Pero podía haberle dicho, Ezequiel, dile al pueblo que ellos son como un valle de huesos secos. Tan sencillo como eso. Pero vea cómo Dios se la complica. ¿Y usted cree que usted y yo vamos a ser la excepción? Si podíamos hablar, por ejemplo, en cuanto al Hijo, Dios podía haber salvado por una palabra, porque Dios es Dios. Pero Cristo tuvo que venir. Aleluya. Y hacerse. Ahora escúcheme bien. A Jesús Dios le habló audible. No para él, sino que los que estaban ahí también lo escucharon. Para confirmarle al mundo que ese era su Hijo. Se oyó una voz del cielo que dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y esa fue la palabra que Pedro luego dice, nosotros somos testigos, escuchamos esa voz también. Aleluya. Porque no fue una sola vez. Fue el día que subió del bautismo y también en la transfiguración, 2 veces. Entonces, el capítulo 3 y capítulo 17 de San Mateo. Entonces, hermano, necesitamos comprender que nosotros tenemos una palabra segura. Que Dios sigue hablando. Que cada vez que usted quiere, mire, cada vez que yo escucho a un evangélico decir, necesito que Dios me hable.
Dice que los cristianos pueden hacer pique, ¿verdad? Pero a veces le da una ira santa a uno. Porque tienen una bendita Biblia en su casa y no la leen, pero quieren que Dios le hable. Porque es más fácil que el pastor venga y ore por ti. No descarto nada de eso. Dios habla y lo creo, es 100%. Dios habla en sueños, Dios habla en revelación, Dios habla audible, Dios habla en el espíritu, Dios habla como quiera, porque es de Dios. Si no, pregúntenle a Elías. ¿Te has leído la historia de Elías? Elías era un hombre de fuego y Dios le hablaba y él ejecutaba. Pero llegó un momento que Elías se deprimió. Quítame la vida, Jehová. No me voy a matar yo porque no me voy a suicidar, pero quítamela. Y Dios lo llevó a una cueva. Y él era un hombre de fuego. Pasó el fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Pero estaba acostumbrado al fuego. Pasó un terremoto, tampoco. Pasó un viento recio, tampoco. ¿Dónde se le movió Dios? De forma que él menos esperaba. En un silbo apacible. Hay gente, amado, que creen que Dios se mueve solamente cuando está hablando lengua. Si no caen 10 o 20 para atrás, Dios no estaba. El culto estuvo frío. El culto no estaba frío tú que no estabas conectado con Dios. Aleluya. Pero necesitamos comprender que Dios no tiene forma, ni es estándar. Él te viene un día por aquí, al otro día te viene del otro lado. Y tú dices, me sorprendió Dios. Dios es un Dios que siempre nos va a sorprender. Siempre nos va a sorprender. Cuando usted ve la forma en que Dios le habló, porque no puedo entrar en detalle porque son demasiados, que Dios le habló a tantos hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, usted se dará cuenta que Dios es extraordinario. Que Dios habla de la forma que Él quiera. Aleluya. A mí me encanta cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo, llamado Saulo en ese momento, escuchó una voz, ese fue audible. Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y cómo identificó que era Jesús? ¿Qué quiere conmigo, Señor? Oh, ay, tú no eres un tabarrón, tú no eres un matatán. Te encontraste con el que tenía que encontrarte. Aleluya. Entonces cuando se encontró con Dios, con Jesús frente a frente, Dios, dura cosa te da cosa contra el aguijón. Ahora tú vas a ver. ¿Y cómo habló Dios? Le habló a Salmo audible. Luego él se está orando por allá. Ahí el Espíritu también le habla. Entonces viene y le habla a un señor llamado Ananías, que estaba más asustado que un gato. Allá hay un señor llamado Saulo de Tarso. Ese señor yo quiero que tú vayas y ores por él. Ajá. ¿Y cómo le habló? El Espíritu Santo habla y sigue hablando. Aleluya. Yo no sé si a usted Dios le habla o no le habla. Yo creo que Dios habla. Y que te pone en el Espíritu, te habla a tus sentimientos, te habla a tus emociones, te hace ir a lugares que tú no tenías planificado ir. Y cuando llega ya que no se te da cuenta, pero que fue que Dios me mandó para acá. O usted no ha amanecido con alguien en la mente un día. Usted no ha amanecido un día que tú dices, pero me va a caer. ¿Y qué es lo que pasa con esa persona? Y cuando tú lo llamas, wow, estaba esperando esa llamada. ¿Cuántas veces me ha pasado eso? ¿Sabe por qué, amado? Porque cuando nosotros comprendemos que Dios habla, ejecuta y obedece. Dios sigue hablando a ti y a mí. Y está provocando cambios, transformaciones. Nos está haciendo entender que hay cosas que no funcionan, que funcionan a la manera de Él, no a la de nosotros. Y a veces Dios nos la pone en China, nos la pone difícil. Y Dios lo que te está diciendo es, por ahí no es, por el otro lado. Tienen que hacerlo como aquel profeta que hasta la burra. Como decir que no, que me ve el ángel ahí. Pedazo es ciego. ¿Cuántos evangélicos? Cristianos. Eso era un profeta de Dios al hombre. Porque no era que no era hombre de Dios. Pero en ese momento estaba ciego. Estaba tan ciego que una burra veía más que él. Y él quería, camina. Y la burra viendo el ángel y él no lo veía. Vea qué forma de Dios hablar. El Dios habla, amado, de forma extraordinaria, sobrenaturales, no estandariza a Dios. Una de las cosas que no puedo dejar de tratar, que nos ha hecho mucho daño, es que han venido mucha doctrina y mucha secta y cuantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque hay hombres que se levantan un día o se acuestan con hambre, tienen un sueño y de ahí hacen una doctrina de Dios. Dios dijo que esto se hace así.
y lo plasman y dicen así hay que hacerlo. ¿Y quién dijo que Dios tiene que hacer lo que tú digas? ¿O como trató contigo? ¿A cuánta gente Dios no le dice, mira, no quiero que use tal o cual? Pero tú no puedes decirle a la gente que Dios dijo que no se puede usar una cosa. Cuántas iglesias, cuántas costumbres, cuántas cosas humanas, como dice, porque la Biblia lo antecede, dice doctrinas de hombres, nada que ver con Dios. ¿Cómo yo puedo saltar aquí? Mire, que el que no tiene lente entonces no va para el cielo. Y ahí tiene, hermano, todo el mundo que tiene un lente, por ejemplo. Y la gente se busca su lente porque quiere ser salvo. Y como lo dijo el pastor, ¿sabe cuál es la diferencia? Que el Dios que yo voy en oración todos los días mediante Cristo, usted también tiene la misma opción. Es el mismo Dios y el mismo Cristo, y Él también lo va a escuchar. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que a mayor grupo de manipulables se aprovechan los manipuladores. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere leer Biblia. Y a mayor ignorancia de la gente, mejor para mí, porque es más fácil lo engaño. No, lea Biblia. Use lo que Dios le puso en su mano para que no se deje engañar de la gente. Por eso es que hay tantas cosas ahora dentro de las congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere que Dios le habló de una forma. Por ejemplo, voy a poner en contexto algo que está muy de moda ahora: el asunto de subir al monte. Gloria a Dios por lo que suben al monte. Yo también he ido. Ahora bien, el problema no está en subir al monte. El problema está en que los que bajan del monte creen que el que no sube al monte no es cristiano. Si usted quiere subir al monte, hable usted en el monte, pero Dios hable en los llanos también. Yo le decía a alguien, y lo voy a exponer aquí porque tampoco tengo temor de eso. Yo tengo Biblia para desmontar el monte por la palabra. Jesús oró en el monte, es verdad, pero nunca nos recomendó a nosotros vayan al monte. Lo que dice la Biblia es: entra en tu aposento en secreto, cierra la puerta y tu Padre que estaba en secreto te va a recompensar en público. El que quiera subir al monte, suba, porque no es pecado. Insisto, yo también he ido, y vaya que Dios me habló. Estuve 3 días por allá, que no hago mención mucho de eso porque tampoco le interesa a nadie, eso es un asunto mío. Yo también estuve por ahí en la Loma 3 días, de lunes a jueves, y no me morí. Yo bajé con agua solamente, y Dios me habló. 3 días sin dormir, envuelto en gloria. Gloria a Dios por eso. Pero no puedo venir a decir que usted, porque usted no ha ido al monte, usted no conoce a Dios. ¿Qué era el problema de los famosos encuentros que hubo un momento aquí también en este país? Que la gente iba al encuentro y llegaba de allá diciendo: ahora que yo soy cristiano, el que no va al encuentro no es cristiano. Eso es mentira del diablo y de que lo dijo. Entonces usted, por una experiencia que usted tenga, usted no puede pensar, por ejemplo, algo que se ha generalizado dentro de la iglesia, es que creen que el que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Si usted habla lengua, háblela para Dios y gloria a Dios. Si usted puede orar 3 horas, 4 al día, gloria a Dios, pero no me fulmine al que trabaja de 6 a 6 y a pesar del cansancio dedica 1 hora al Señor. No lo fulmine. No diga que no es cristiano por eso. Aleluya. Que son por eso, lo que quiero traer en contexto, hermano, que no es tan de agradecemos a Dios. Ese es el trato de Dios contigo. Usted puede orar 3 horas, 5, 10, la que usted quiera. Pero no es una doctrina diciendo que el que no ora 6 horas al día, entonces Dios no le va a hablar. Eso no es lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Ahora, estoy yo diciendo, no. Hay que orar todo lo que usted pueda. Hay que leer la Biblia. Hay que ayunar. Hay que hacer todo lo que podamos hacer para acercarnos al Señor. Pero no le pongas carga a los hermanos que no pueden.
Porque entonces estamos llevando el evangelio como que Dios es lineal y es como yo diga. Porque mire, el modelo no es usted ni soy yo. El modelo es Cristo Jesús. No somos ninguno de nosotros. Ahora Dios sigue hablando y nos habla de diferentes formas. A veces los hermanos que andan conmigo se ríen porque yo de todo digo, mire, este es un buen tema para un mensaje. Conversaciones naturales. Era la excepción en Jesús. Justamente lo que hacía Jesús. Jesús habló por parábola. Veía una mata de higuera. Hablaba de higuera. Veía el agua. Hablaba de agua. Cuando convirtió, había pan. Dijo, yo soy el pan de vida. Cuando había agua, yo soy el agua de vida. Cuando había una vid, dijo, yo soy la vid verdadera. La cuestión es llevar el mensaje con lo que estaba alrededor. ¿Habrá alguien más eficaz? ¿O el mensaje más eficaz que el que Jesús predicó? Ninguno. Ninguno. Nadie va a pisar esta tierra más poderoso que Jesús. Entonces, ni lo pisó nunca. Entonces, si su mensaje fue eficaz, ¿por qué cambiarlo? Ahora Él sigue hablando. Obvio, Él sigue revelando. Él sigue dándonos conocimiento de la palabra. Él quiere, por eso que hay que leer la Biblia. Porque el Espíritu Santo nos da a entender, ¿verdad?, lo profundo, porque Él conoce lo profundo de Dios, lo que nosotros no podemos desconocer. Recuerde que en la carne no hay forma de entender lo de Dios. Dice la Biblia, aleluya, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice el apóstol Pablo a los Corintios también, que eran súper carnales. ¿Sabe lo que le dijo? El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. ¿Por qué mucha gente no entiende? Y creo que prediqué en un momento aquí en esta congregación también. No trate de explicarlo, porque los milagros no se explican. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Hay gente que tratan de explicarle a la gente cuando alguien está hablando lengua. Simplemente la Biblia dice que está hablando misterio para Dios y punto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo yo hacer con lo que dice la Biblia? ¿Sacarlo? No, no lo voy a borrar. Yo voy a tratar ¿de qué? De obedecerlo. Incluso le puedo decir esto: no se esforce en tratar de entender a Dios, porque eso es imposible para el ser humano. ¿Quién puede entender a Dios? Job creía que estaba seguro, tipo justo, recomendado por Dios, y le dijo al diablo: ¿tú has visto a mi siervo Job? Job no estaba en eso. Y quizá ni el diablo tampoco. Fue Dios que lo agitó. ¿Tú has visto a Job? Varón perfecto, no hay uno como él. Ese es mi hijo. Dice el diablo: así, pero así cualquiera. El tipo estaba blindado. Dice: no, no es por eso, no. Yo conozco a ese hombre. Sé fiel. Allá vino el debacle de Job. ¿Le estaba hablando Dios a Job? No, sí le estaba hablando. ¿Por qué? Porque lo hizo conocer como él nunca había visto a Dios. Y yo le voy a decir la verdad. Yo sé que nada más no es mi experiencia, la experiencia de muchos. No hay una gente que conozca a Dios que cuando hay necesidad. Porque cuando usted está en escasez, usted conoce el Dios proveedor. Una cosa es decir que Dios provee, y otra es tú estar orando para que Dios te provea y que alguien te toque la puerta. No es lo mismo. No es lo mismo hablar de un Dios sanador, que cuando usted está enfermo y que usted dice Dios, viene a la iglesia o alguien ora por usted, lo llama, mira, recibe sanidad en el nombre de Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo cuando usted está en soledad, que la presencia de Dios lo arropa y lo hace vivir el mensaje y te dice: yo soy tu compañía, aunque no esté tu papá, aunque no esté tu mamá, aunque te voten los hermanos, aunque te critique quien sea, yo estoy contigo. ¿Quién ha sentido esa gloria? Que te dejan todo, pero Dios está ahí. Aleluya. ¿Quién no ha sentido la fuerza de Dios en un momento? ¿Por qué llegan las debilidades? Para Dios decirte y enseñarte, hacerte vivir el mensaje, decirte: yo soy tu fortaleza. ¿O no fue lo que le pasó al apóstol Pablo? Que dijo: Señor, pero y entonces un ungido como yo, un apóstol como yo, pero es un aguijón que me está llevando. No encuentro qué hacer, y oró a Dios.
Que ese es otro tema del aguijón, porque la gente le han puesto tantos títulos al aguijón, pero eso no tampoco es. Ese no es el mensaje. El mensaje real de ese texto no es qué aguijón era. Era con quién era y la forma en que Dios le habló. ¿Y qué le dijo Dios? No ore, mi hijo. Que no hay respuesta positiva para ti, no te lo voy a quitar, lo necesitas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo lo entendió de una vez, sin discusión. Pues si este es el secreto, yo me voy a hacer débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya, problema resuelto. No volvió a orar por el aguijón. Aleluya. Entonces Dios habla. Y nos habla de forma que nosotros no queremos. Porque ahora queremos, Señor, yo quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria. ¿Usted quiere gloria? No hay gloria sin restauración. Aleluya. Yo quiero que tú te reflejes en mi vida. ¿Usted está seguro de eso? Quiero que cuando la gente me vea, vean a Cristo en mi vida. No hay resurrección si no hay muerte. Y eso duele. No hay gloria de Dios si no hay negación a ti mismo. Pero no queremos que Dios nos hable, pero de la forma suave. No queremos vivir el mensaje. Dios nos está llamando a vivir el mensaje. Dios te está llamando a ti, a mí en esta mañana, a que pongamos por obra primero, practiquemos el mensaje para que lo llevemos. Así que la necesidad, la soledad, la enfermedad, la situación económica, cualquiera sea tu situación, lo único que Dios busca y que lo permite, porque no, tú no eres la excepción ni yo tampoco, para hacernos entender que Él es Dios. Y en medio de la oscuridad que muchos no hemos visto, ahí llega su luz. Aleluya. En medio de la frustración, de la tormenta que a veces pensamos, ya como los apóstoles, las olas cubren la barca, nos vamos a ahogar. Dios dice, no, tranquilo, ahora que falta, aquí yo estoy y no te va a ahogar. ¿Cuánto han sentido eso en algún momento? Que los afanes, el asunto, los problemas, tú dices, hasta aquí llegué. Dios dice, hey, levántate y come y bebe, que ahora que te falta. Al estilo Elías. Elías creía que hasta ahí había llegado. Y llegó tan poco que Dios lo llevó vivo. y él quería que lo mataran. O sea, no va a terminar como tú piensas. El momento en que estás viviendo en este momento, y es lo que, para concluir, quiero significar, lo que está pasando en este instante de tu vida, es porque Dios te está hablando. Entiende el sonido de la voz de Dios. Con el problema, con la dificultad, con la circunstancia, con la calumnia, con esa traición, no importa lo que sea. Cual sea la situación, simplemente escucha la voz de Dios en ese problema. Escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta es para gente que tenga revelación. Lo voy a repetir. Escuchar a Dios en medio de la tormenta, de la turbulencia y de la oscuridad, y saber y estar seguro que Dios que te está hablando, es para gente que sepa quién es Cristo. Y voy a tomar a Pedro de nuevo. Cuando Jesús llegó caminando sobre las aguas, habían 12 en la barca. ¿Y quién se tiró? El que tenía revelación. No le importó que el mar estuviera agitado. ¿Por qué no se tiró Juan, que era el discípulo amado? ¿Por qué no se tiraron los otros 11? Yo dudo que Tomás se tirara, porque ese siempre estaba dudando. Era un incrédulo. Él se agitaba, mejor cuidado si se tira, que nos ahogamos todos. Pero bien, el asunto está que cuando Jesús le dijo, ven que soy yo, Pedro se tiró de la barca y salió, porque sabía y conocía quién le estaba hablando. Si tú sabes quién te está hablando, hará arreglo en esta vida. Si tú sabes en esta mañana que Dios sigue hablando, hará los arreglos hoy justamente. No busque en otra parte lo que debe encontrar en Dios. Aleluya. No busque en trabajar hora extra. No busque en hacer cosas extraordinarias, porque esto no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor.
Y el salmista le escribió a su hijo Salomón en el Salmo 127, le dijo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que te levantes temprano y vaya tarde a reposar, porque a su amado dará Dios el sueño. Hay siempre hago mención de esto, una versión más actual que dice en ese verso último: porque Dios bendice al que ama aun cuando está durmiendo. Hay gente que creen que Dios lo va a bendecir porque duren hasta las 4 de la mañana despiertos. Eso no es verdad. A ti lo que te falta es fe, que crea que aún durmiendo Dios te bendice. Que Dios guarda tus sueños. Entonces, por cuánto nos afanemos, es cuánto usted cree en el Señor. Por eso es que hay gente a veces que no entiende lo que Dios hace. Pero ¿cómo es posible que Dios lo bendice y que Dios le abre puertas? Bueno, el secreto, Cristo. Ese es el secreto. Fidelidad, integridad, obediencia. Aleluya, la palabra. Cuando usted haga eso, usted mismo dirá: pero me sorprendo como Dios lo está haciendo. Claro, Dios siempre nos va a sorprender. No haga de Dios un Dios estándar. Dios sigue hablando. Nos habló por su Hijo. Y aquí tenemos la palabra más segura. ¿Por qué nos habló por el Hijo? Porque Cristo concluyó. ¿Qué fue lo que dijo? Cuando murió: consumado es. Ya no tiene que aparecer otra María, que otro cordero. Ya hay uno para siempre. Hay un sacrificio para siempre. Hay un Salvador para siempre. Hay un Rey de Reyes eternamente y para siempre. No necesitamos más. En Él estamos completos, dice el apóstol Pablo. En Él estamos completos. Si no está completo, ¿sabes lo que te falta? Justamente Cristo. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor.